Muy buenas gente, el día de hoy estaremos viendo un top de Zombiestein a pedido de este suscriptor. Cabe recalcar tres cosas. Primero, que esta será mi opinión, como en todos los vídeos, y que para no hacer largo el video, estos son las debilidades de casi todos los Zombiestein que aparecerán en el top. Segundo, al ser Zombiesteins, la mayoría te serán útil, tan solo los primeros 3 Zombiesteins dan algo que desear, pero, en líneas generales, si son conjuradas te ayudarán, nunca, pero nunca la lleves, porque te será un ladrillo. Y por último, si ha sido de tu agrado el top, pedirte que le des me gusta, y te suscribas, sin nada más que decir, empecemos. Inaugurando el top, tenemos Zombidito Zombiesteins, pertenece a la clase loco, estas son sus estadísticas. Bien, si se han visto mi top de zombies más inútiles, han de saber ya de lo que opino, y si no, los invito a verlo. Para no hacer largo este video, es bastante nefasto, poca vida, poco daño, no sirve ni como Zombidito ni como Zombiestein, a lo mucho creará un Zombiestein o dos si se logra aumentar su vida o logran hacerle daño con plantas con equipo, pero la mayoría serán Zombiestein inútiles. En el puesto 23, Zombidito lanza Zombiestein. En el puesto 22 tenemos a la Zombiestein lanza zombiditos, es de la clase loco, y cuenta con las siguientes estadísticas. Al igual que en el anterior puesto, aparece en mi top de zombies inútiles, es un tanto más eficiente que el otro puesto, ya que tiene un poco más de vida y daño, funcionando con zombidito tóxico, también servirá en mazos de enjambre. Fuera de eso, es un total, ya lo expliqué nuevamente en mi anterior top. Una utilidad que quizás se le dé, es que te ayudará en luna malvada, por los zombiditos generados. Fuera de eso, no le veo más utilidad y pues las cosas nefastas, no merecen ser explicadas. En fin, Zombiestein lanza zombiditos, en el puesto 22, así que continuemos. Ahora en el puesto 21 tenemos al Zombiestein saltitos, ok, omitiremos esto, ya que mi opinión sigue siendo la misma, ya vamos mejorando, poco a poco, pero al igual que los anteriores puestos, apareció en mi video de peores zombies, es de la clase loco, sirve para mazos de enjambre, por el hecho de generar más bichos en el mapa, ayudando al zombie sin alma de la fiesta, ya que si eres de la clase loco, y quieres armar el arquetipo de mazos tipo enjambre, creo que el zombie sin alma de la fiesta es indispensable a diferencia de este, ya que, esta carta es bastante económica, y generando bastante bichos, podrás incluso tener mejores estadísticas que la mayoría de Zombiesteins, y pues como dije, la cosa de este juego es derrotar al enemigo lo más antes posible. Si generas un mazo de aguante con Zombiesteins, tampoco es que te recomienda este Zombiestein, ya que un mazo, veo indispensable llevar cartas de entre 0 a 7, de 0 a 4 para controlar mazos de rematar, pero este Zombiestein, no lo veo el ideal para esto. Siempre he visto otra clase de cosas, lo único rescatable, es que los huevos te servirán para cubrir alguna línea que no hayas cubierto, claro, si es que tienes suerte, y que si sobreviven estos huevos, naturalmente generan zombies inútiles, pero no todos, hay algunos que te servirán y por supuesto, Valkyria también le saca cierto provecho, pero como dije mejor elige otro. En fin, Zombiestein saltitos en el puesto 21. Aquí ahora tenemos al Zombiestein aspirante a héroe, es de la clase valeroso, cuesta 7 cerebros, tiene 6 puntos de ataque y 1 de vida, con el atributo de frenesí con la habilidad de, al entrar al juego, cura 3 puntos de salud, y la segunda habilidad es que, obtiene 1 punto de salud, por cada 1 punto de vida del héroe zombie. Les explicaré algo, plantas versus zombies héroes, se trata de quien derrota al enemigo antes de que te derroten. Usar esta carta a esas alturas, te habrán tocado. Si tienes un mazo control, te podrá servir, claro, si es que tienes un mazo control, o sabes cuándo usar y no alguna carta, pero en líneas generales, creo que no sería eficiente, salvo en una ocasión, y es ser conjurada y abaratada, ya siendo con cartas como zombióloga y el zombie abanderado que abaratan Zombiesteins y zombie abanderado, o conjurada con botín del tesoro y más, aún si hay un zombie doctor espacio-tiempo, cuando es abaratada. Que decir, un 6 con posiblemente 21, pero es casi imposible, al menos eso pensaba hasta que me hice este mazo. Si bien, es un mazo que en líneas generales te conjura de todo un poco, me ha conjurado muchas veces esta carta y pues me ayudaba, pero fuera de eso, es un tanto mediocre, pero ya que, en fin. En el puesto 19 Pisotón de Zombot, es de la clase furtivo, cuesta 6 cerebros, y su habilidad es, hacer rebotar a todas las plantas del suelo.
Bueno, este truco puede cambiar el curso de la partida si te superan en número, usarlo en condiciones de emergencia es lo ideal, pero nunca he visto a alguien que lo use de manera que lo lleve en sus mazos, pero sí cuando de casualidad es conjurada. Debes de sobrevivir hasta el turno 6 para usarlo y no es útil en campos con pocas líneas terrestres y pues es fácilmente reemplazable. Algo rescatable es que puedes hacer que tu oponente tenga 10 cartas rebotando, evitando que bloquee ataques. Lo malo, como cualquier truco, es la existencia de estas cartas. Al estar estas en el campo será más difícil usar esta carta y pues, habiendo mejores cartas a ese coste, no conviene usar, mientras que cuando es conjurada, no se te será un estorbo, ya que siempre será importante detener de alguna u otra forma al enemigo, en fin, pisotón Zombot, en el puesto 19. En el puesto 18, tenemos al Zombistein sorpresa, pertenece a la clase furtivo, cuesta 5 cerebros, cuenta con 5 puntos de ataque y 6 de vida, con el atributo de lápida, con la habilidad de, que al revelarse, se mueve a una línea. Bueno, su habilidad, te puede salvar una que otra jugada, ya sea para atacar en una línea vacía para finalizar la partida o defender de alguna fila, donde veas que estés por perder. Pero al igual que con cualquier zombie que sea lápida, la mejor manera de contrarrestarlo es jugar a al come bloques y come tumbas, frijol frío con apisona flor congelado o el truco ese que hace rebotar lápidas. Pero si es invocado en el mapa por banquete de Zombisteins o luna malvada te puede servir. La he puesto en este lugar, porque como tal nunca vi a nadie usar esta carta, ya que si quieres un mazo de Zombisteins, hay mejores, si quieres un mazo de lápidas, hay mejores, en fin, Zombistein sorpresa en el puesto 18. En este puesto tenemos al Frankenstein, es un Zombistein monstruo, cuesta 5 cerebros, 5 puntos de daño, 7 de vida, con habilidades, daño de área 2 y recibe más 1 de daño y salud cuando un zombie es destruido. Similar a la zombie Valkyria, pero con una gran diferencia, uno aumenta su ataque en mano, otra en el mapa, una es considerada una condición de victoria con monumento de mostacho, mientras que la otra, para ser decente, necesitará de ataque extra o perforante, ya que podrá tener un gran valor, pero Shamrock, los rebotes y demás formas de parlo por el hecho de que no es un factor que genere confianza al jugador planta para ganar y rematar, lo rescatable es su daño en área y es curioso, debido a que a diferencia de los héroes plantas que tienen acceso a daño de área, los zombies no tienen esta cualidad. Podrá darle una mano al Zombot subtiburotrónico, ya saben, daño de área, tanto su línea como las líneas de al lado, sí o sí hará daño, y pues este Zombot limpiará esas líneas, pero mejores Zombisteins hay al igual que monstruos, pero recuerden, esta es mi opinión, en fin, Frankenstein, en el puesto 17. En el puesto 16, tenemos al Zombistein de rodeo, perteneciente a la clase valeroso, cuesta 7 cerebros, cuenta con 5 puntos de daño y 9 de vida, cuenta con el atributo de lápida, y su habilidad de, al relevarse, mueve una planta, Si son seguidores del canal, habrán visto mi top de deportistas, y si no lo has visto, te dejaré un enlace para verlo, pues bien, si quieres mover algo, hay mejores cosas, podrá tener unas grandes estadísticas, pero ¿de qué te sirve si tu lápida podrá ser destruido? A diferencia del resto, al menos este Zombistein tiene el mazo de deportistas, para mejorar sus estadísticas de mejor forma, te puede ayudar, quizás, como un asegurador de victorias, pero tanto como deportista, lápida, Zombistein y con una habilidad entre lo malo y decente, pues hay mejores, en fin, Zombistein rodeo, en el puesto 16. En el puesto 15 tenemos Zombistein aplastante, es de la clase bestial, cuesta 5 cerebros, cuenta con 5 puntos de daño y 5 de vida y cuenta con el atributo frenesí, su habilidad es que todos los Zombisteins tengan frenesí, sé que con un hacerse viral, hacemos que este Zombistein esté afuera, además que, existen una buena cantidad de Zombisteins con dicha habilidad, pero para iniciar, si es un buen Zombistein, por su relación coste barra vida barra daño, además de ser uno de los pocos zombies rescatables generados por el zombidito lanza Zombisteins, porque la mayoría de ese Zombistein son un me como sea, Zombistein aplastante en el puesto 15. En el
puesto 14 tenemos a la carta, Ira Zombot, es de la clase loco, cuesta 2 cerebros y su habilidad es de hacer daño a la misma cantidad de zombies existentes en el tablero. Solo diré que la actualización lo estropeó totalmente, podía ser un asegurador de victoria si la vida del héroe planta está entre 1 a 3 puntos de salud, independientemente de la cantidad de zombies existentes en tu campo, y se duplicaba si había un zombie en cada línea, siendo total de 6 y si había como mínimo un zombie dual, o como se llame, podría ser de 12, ahora, solo hace daño dependiendo de la cantidad de zombies, es decir, si hay 5 zombies, hace 5 de daño, si no hay nada, pues no hará daño, si al menos se hubiera mantenido, tal y como estaba antes, estaría más arriba en el top, pero bueno, en el puesto 14, Ira Zombot. En el puesto 13 tenemos a Zombistein Brujo, de la clase cerebral, cuesta 6 cerebros, cuenta con 5 puntos de daño y 6 de vida, con el atributo de Diana y su habilidad es la de convertir un zombie al azar en un zombie aleatorio de un coste más. Tras la actualización del Zombistein Brujo, es mejor ya que ayuda en mazo de transformación por ejemplo, ya que perfectamente encaja en mazos con zombies interdimensionales con la estación esa, que te transforma un zombie aleatorio de un coste más. Ahora, combínalo con este Zombistein y se autobuceará hasta ser el zombie de mayor coste. Además de poder ser teletransportada y hacer un golpe potente. Algo curioso, es que, con Profesor Tormenta Cerebral, es capaz de volver el daño del Zombotira en día. Si bien, es capaz de ayudar en mazos de transformación, si piensas llevarlo con otros Zombisteins la que puede llevarlo es Inmorticia, ya que tiene la mayoría de Zombisteins junto con Aplastante, el cual ambos se ayudarán, pero fuera del arquetipo de transformación y Zombisteins de Inmorticia, el cual este último no vi al brujo en algún mazo, pero quizás en algún momento le hagan justicia, en fin, lo considero un Zombistein algo infravalorado. En el puesto número 13, Zombistein Brujo. En el puesto número 12 tenemos al Zombistein Médico, perteneciente a la clase bestial, cuesta 7, tiene 6 puntos de daño y vida, y es también de la tribu profesional y su habilidad es que cuando un Zombistein hace daño, cura ese daño al héroe zombie. Curarse es bueno, y pues, tras la actualización solo existen 2 cartas que curen por parte de la clase bestial. Se puede maximizar esta habilidad aumentando las estadísticas de los Zombisteins, también puedes darle ataque perforante, siendo capaz de curar hasta 18 puntos de salud, esto si se logra poner contra una fila con 2 plantas, la única forma de anular que tiene el héroe planta esta habilidad, con alguna carta que haga que no sufra daño, aunque obvio, mejor es frenarlo en seco, en fin, Zombistein Enfermera en el puesto 14. En el puesto 11 tenemos al Rey de la Parrilla, pertenece a la tribu bestial, cuesta 6 cerebros, cuenta con 6 puntos de ataque y 6 de vida y su habilidad es: cuando un Zombistein destruye una planta, conjura una carta Zombistein. Antes, conjuraba cartas de la tribu Gourmet, las cuales, suelen servirte o no, dependiendo de las cartas, pero en líneas generales, conjurar cartas siempre será bueno, pero el poder conjurar cualquier Zombistein por el hecho de destruir plantas, creo que te será útil de algún modo, en fin, no hay mucho que decir. El hecho de tener frenesí te ayuda a destruir a 2 plantas si hay en esa línea, ya que no muchas cartas con estadísticas bases resistirán este Zombistein, al menos te asegurará alguna carta, y ahora, imagínate el caso hipotético que el Zombistein Supernova o al Zombot 1000 destruyan esas plantas. Tendrás, por supuesto, más Zombisteins. Bueno, Zombistein Rey de la Parrilla en el puesto 11. Inauguramos el puesto 10, en este puesto tenemos al gigante gaseoso, cuesta 6 cerebros, es un monstruo además de Zombistein, cuenta con 5 puntos de daño y salud, cuenta con 2 habilidades. Al sufrir daño, inflige 1 punto de daño a todos y al ser destruido inflige 5 puntos de daño al héroe planta. Al ser un Zombistein con 2 habilidades bastante peculiares, les aviso de antemano que esta parte será larga. Con estadísticas promedio para su coste, posee habilidades extremadamente útiles. Además, es reutilizable, ya que es bastante tanto y puede aguantar múltiples golpes. Como ventaja, una vez que entra en el campo de batalla, el héroe planta tendrá que pensar entre ignorarlo, ya que si lo hace, recibirá gratis 5 puntos de daño, ya sea porque no puso ninguna planta en ese lugar, o por el hecho de que el héroe zombie usó una misión final, pero podrá aguantar e ignorar un momento, si es que le reza al de arriba, también podrá destruirlo al instante, lo cual, debes de pensarlo bien, si es que no tienes otra respuesta o arriesgar toda su formación, ya que sus habilidades al ser destruido y al ser herido, pueden debilitar tanto al héroe como a sus plantas.
Dado que inflige daño al ser herido, tener al menos 2 en el campo de batalla debería iniciar una reacción en cadena donde se dañan mutuamente, así como a otros luchadores, hasta que uno de ellos sea destruido e inflija 5 puntos de daño al héroe planta, o 10 si el proceso destruye a ambos. Sin embargo, intenta evitar esta situación si el héroe planta está cerca de un super bloqueo, ya que podría bloquear uno de los golpes. Usar misión final en esta carta también es muy útil. Usar esta carta con estrellas binarias es una idea genial, aunque arriesgada, ya que el gigante gaseoso podrá infligir 2 puntos de daño a las plantas y 10 puntos de daño al héroe planta al ser destruido, a la vez que expone a las estrellas binarias y a otros zombies a un mayor riesgo de ser destruidos por la habilidad del gigante gaseoso, aunque Z-Mech puede protegerlos con varias cosas, pero usar esta combinación no es para nada económica, pero sí que te dará grandes respuestas, siempre y cuando no destruyan a los gemelos. Combinar esta carta con otras cartas con habilidades al recibir daño, como Bufón, Zombie Periódico y Zombistein Lanza Zombistein, también es una buena idea, ya que cuando Gigante Gaseoso recibe daño, dañará a estos zombies, activando su habilidad. También es una buena forma de potenciar a Valkyria, ya que los zombies de clase loco suelen tener poca vida y son fácilmente destruidos. El Tormenta Cerebral puede usarlo con el Zombistein Brujo, pero si quieres usar este Zombistein hay mejores planes, para infligir 5 puntos de daño imbloqueables al héroe planta. A mi parecer, creo que es bastante obvio quién les haga más provecho, y es Zombie de Infinito ya que puede aprovechar la habilidad de Gigante Gaseoso jugando cartas que le otorguen el atributo de letal, permitiéndole destruir todo en el campo al recibir daño. También, al igual que el combo de Zombot Subtibutonotrónico con el tonel de mostachos, destruirá a todas las plantas, creo que es un 50-50, debido a que si bien su habilidad se mantiene hasta ser destruido, quiere decir que siempre te salvará de cualquier daño planta siempre y cuando sepas poner, ahora lo malo es que es más caro, y pues como que no da. Otra cuestión, algo bastante dañino es que puedes hacer que el héroe planta remonte si es que el campo está lleno de nueces mientras haya una nuez espejo en el campo, ya que, al recibir daño, dañará todas las plantas nueces, lo que provocará que la nuez espejo le inflija un gran daño. Sin embargo, si el gigante gaseoso obtiene letal o el propio, no ese tiburón, el que sí es peligroso. Ahora sí, también eliminará tus plantas. En fin, el gigante gaseoso, en el puesto 10. En el puesto number 9, alto inglés. Pongámonos serios y sigamos Banquete de Zombisteins, es de la clase bestial, cuesta 11 cerebros y crea 3 Zombisteins aleatorios en líneas al azar. Bueno, creo que no necesita mucha magia, digo, son 3 Zombisteins al turno de los trucos, serán aleatorios y eso, pero te servirá, pero como cualquier truco zombie, tiene sus debilidades más notables, además que te será un poco complicado el usar esta carta, aunque, si la rampeas, te será bastante eficaz y más si es generado por un tesoro escondido, y en el campo se encuentra uno o quizás 2 zombies Doctor Espacio-Tiempo, solo diré una cosa, en fin, puesto número 9, Banquete de Zombisteins. En el octavo puesto tenemos al Zombistein Supernova, es de la clase bestial, cuesta 5 cerebros, contando con 5 puntos de daño y 7 de vida, contando con el atributo de frenesí con la habilidad que, cuando un Zombistein destruye una planta, destruye todas las plantas copias que haya en el campo. Pues qué puedo decir, le hace counter a la gran mayoría de mazos de enjambre de piña, clon y guisantes de pandilla, y cualquier otra copia que haya en el campo, se combina bastante bien con el Zombistein parrillero o el tiburón, y es también una de las pocas cartas buenas que da el Zombididio lanza Zombisteins. En fin, puesto número 8, Zombistein Supernova. En el puesto 7, tenemos al Zombistein Mimo, es de la clase cerebral, cuesta 5 cerebros, contando con 5 de daño y 6 de vida, con la habilidad de que, cuando una planta o zombie que no sea Mimo, realiza un ataque extra. ¿Qué puedo decir? Bueno, empecemos. Este Zombistein permite a los héroes cerebrales hacer ataques adicionales fácilmente, atacando cada vez que otro ataque se realiza. Es útil contra héroes de la clase gigante, en especial al Capitán Combustible y Puños de Hierba, por tener acceso a Hora de Brillar, haciendo que se la piensen jugar un truco de superpoder, y este truco, pues es bastante importante, porque un ataque extra es necesario, y castiga a oponentes que usan ataques adicionales, ya sea por el bando de los zombies o plantas, su habilidad no cuenta los ataques extra de la tribu Mimo, y pues solo hay uno por bando, siendo este de la parte de los zombies, y la imitadora de parte de las plantas.
Puede incluirse en mazos de ciencia o frenesí para maximizar daños, todos los héroes le sacan provecho, ya que todos tienen acceso a ataque extras, pero a mi opinión, los que tienen más acceso son Tornillo Oxidado y la Brujita, y de estos dos, el mejor es Tornillo Oxidado, simplemente por dos palabras. Hacerse viral. Su habilidad es inválida si no es radical está en el campo. Es difícil de manejar en mazos de ataques adicionales, así que se recomienda usar muertes instantáneas para eliminarlo rápidamente, si no, te dejará en apretones. En fin, Zombistein Mimo, en el puesto 7. En el sexto puesto, tenemos al Zombistein Maldito, es de la clase Furtivo. Cuesta 5 cerebros, cuenta con 5 puntos de daño y 6 de vida, con el atributo Rápida al revelarse. Roba 2 porciones del medidor de super bloqueo del héroe planta y al final del turno, todos los Zombistein se esconden en las lápidas. Es bastante bueno debido a la actualización, ya que roba cierto porcentaje de los bloqueos del héroe planta, siendo esta habilidad infinita, y también restablece las características de forma base, es decir, si aumentaste demasiado la salud de algún Zombistein, lo dejará tal como estaba, podrá ser malo, pero de hecho no, ya que te podrá ayudar si en un caso, la salud de algún Zombistein sea muy escasa, además que restablece también la habilidad de varios Zombistein, en especial la del Zombot 1000, esa es uff, ya que, si no se la destruye ya sea la lápida, o alguna planta siendo lo suficientemente fuerte como para destruirlo, será imparable, sus debilidades son las mismas que cualquier lápida, ya sea destruirla con frijol fresco y apisonaflor gélido, come piedras o come bloques, o hacer rebotar las lápidas o al zombie, ya sea con error lapidario u hoja sopladora, o plantar un lanzaguisantes primitivo respectivamente, así que si eres un jugador planta, te recomiendo destruirlo lo más antes posible, porque si no se te será imposible que es bastante satisfactorio es que te toque este Zombistein con luna malvada, siempre y cuando hayan otros Zombisteins, o lo cree banquete de Zombisteins, ya que así tendrá quizás más sinergia con otros Zombisteins, en fin, hay un montón de formas de jugar con este Zombistein, ya sea un mazo de daño exagerado y robar puntos de bloqueo para seguir dañando, pero como tal para llevarlo en tu mazo de Zombisteins no daría mucho ya que los mejores Zombisteins están en la clase bestial, y pues nunca he visto un mazo Zombistein con cerebro congelado, solo a esta carta la he visto en mazos de daño y robo, pero cuando te es conjurado o creado, te recomiendo aprovecharlo, en fin puesto 6, Zombistein Maldito. En el puesto número 5 tenemos al Zombistein a la defensiva, pertenece a la clase Valeroso, cuesta 6 cerebros, cuenta con 6 puntos de daño y 5 de vida, contando con blindaje 1, y su habilidad que es aumentar en más 2 soles los trucos plantas. Zombies a la defensiva es tan bueno que hace que los trucos plantas cuesten más. Si bien los trucos son esenciales, no todas las plantas logran ocupar en exceso como lo hacen los héroes zombies, en especial la clase cerebral, es por eso la existencia que de cartas plantas alrededor de los trucos zombies, pero para mí, el más perjudicado sería Capitán Combustible, en mazos de musgo repetidor claro está, obvio, en cualquier mazo de cualquier héroe que tenga acceso a musgo repetidor, pero los que más se ven de este tipo de mazo, son los de Capitán Combustible, por ende sería el más afectado, fuera de eso, el héroe planta lo puede llevar relativamente normal, siempre y cuando sepa administrar sus recursos, es un buen deportista, ya que si vieron mi top de deportistas, sabrán más a fondo de lo que opino, como por ejemplo sus mayores counters, que serían estos héroes, pero fuera de eso, no debes de preocuparte, el hecho de que en ese vídeo esté en mitad de ese top, no quiere decir que sea mala, es más, es bastante eficiente, por algo primeros 5 puestos, una recomendación, es usar a este Zombistein más que todo en mazos deportistas más que en mazos de Zombisteins de aplastador, ya que por el hecho de que esté la mascota del equipo, podrá subirse sus estadísticas de forma gradual, y así poder seguir molestando y ejerciendo presión al héroe planta, o si no, en mazos donde sea posible abaratar las cartas, con estas cartas, que también puede combinarlas con otras cartas de otras clases, pero para mí, el que saca mejor provecho a estos mazos sería Tornillo Oxidado, pero eso se los dejaré a su criterio, aunque el hecho de su coste y su habilidad, se me hace un poco gracioso, porque a medida que vayan más los turnos, al héroe planta le será menos pesado usar trucos, en fin, en el puesto 5 a la defensiva. En el puesto 4 tenemos a Multiplicación por 3, es de la clase cerebral, cuesta 4 cerebros y conjura una carta zombie, una de Zombidito y otra de Zombistein. Es bastante útil, y más si eres un héroe que puede abaratar las cartas, ya sea con zombie abanderado, el Doctor Espacio-Tiempo o la Guardiana del Agujero del Gusano, si bien te genera un zombie, Zombidito y Zombistein aleatorio, es bastante decente, cuando no tienes cartas en tus manos, te puede generar muchas cosas buenas como malas tanto el zombie, Zombidito y Zombistein, pero casi siempre uno de las tres cosas que te conjure te puede servir, y si no
no es el caso, amigo mío, desinstala el juego, ok no. Bueno, no hay más misterios con esta carta, o sea conjurar 3 cartas por 4 cerebros, lo veo bastante decente, aunque es arriesgado porque puede que te toque puras cosas cochinas, en fin, multiplicación por 3 en el puesto 4. Ahora estamos en las ligas mayores, y en el tercer puesto y con la medalla de bronce, tenemos al Zombiste de las profundidades, es de la clase bestial, cuesta 6, siendo un 7-6 con una habilidad bastante interesante, bueno ya que con sus habilidades, de que da más que un punto de daño y vida cada zombie que entre, es como un sin alma de la fiesta, pero ciertamente mejor, porque de un comienzo entra con bastante estadísticas, a diferencia de dicho zombie, bueno tampoco es que se lo pida mucho a una carta infrecuente de un punto en cada estadística. No por eso el zombie sin alma de la fiesta sea malo, es más, es una de las mejores cartas para juego temprano, también es mejor, gracias a que puede moverse y hace que se bucee mucho, es bastante más competente en mazos de cazar, ya que antes de la actualización era solo un zombiste sin habilidades, pero ahora es bastante eficiente, haciendo que al héroe planta no solamente le sea difícil parar a este zombiste sino que también arruina su forma de ataque al héroe zombie, ya que si planta una planta, valga la redundancia, en una línea donde no haya nada, el zombiste se moverá a dicha línea y se buceará y seguirá así, a no ser que lo destruyas o conviertas en otra cosa, en fin, en el tercer puesto, Zombiste de las profundidades. Medalla de plata se lo lleva Zombot 1000, de la clase bestial, cuesta 9 cerebros, tiene 9 puntos de vida y daño, teniendo el atributo lápida, y su habilidad es de destruye todas las plantas de al lado y su línea. La actualización lo dejó mal parado, ya que antes destruía todas las plantas, y el atributo lápida no le ayuda mucho, aunque tampoco puedo decir que lo haga tan mala, antes se usaba para limpiar el tablero mediante teletransportaciones, al ser lápida, pues bueno, ya se la saben, aunque una interacción que me gusta es que siempre va a destruir todas las plantas, mientras que haya un zombiste maldito, pero ya que, creo que fue un mal necesario, ya que era frustrante los mazos de inmorticia con este zombiste ¿crees que ganará si te llega este zombiste de la nada? Si no fuera por eso, tengan por seguro que sería top 1, puesto 2 Zombot 1000. Mención especial a la Zombisteinóloga, cuesta 2 cerebros y cuenta con 2 puntos de daño y 3 de vida, y su habilidad. Los Zombisteins cuestan menos 2 cerebros. Si piensas en jugar un mazo de Zombisteins con aplastador, te recomiendo usar la Zombisteinóloga, ya que abaratará demasiado esas cartas, y el truco de superpoder de aplastador, bofetada monumental y su habilidad es destruir una planta de 4 de ataque o menos. Al ser un truco Zombisten puede ser abaratado por la Zombisteinóloga. Ahora sigamos. La medalla de oro, en el puesto número 1 se lo lleva el Zombistein Lanza Zombisteins, pertenece a la clase bestial, cuesta 6 cerebros y cuenta con 6 puntos de daño y de vida, con la habilidad de que al sufrir daño creará un Zombistein aleatorio en línea al azar. Creo que se veía venir, no creo que exista un mazo de Zombisteins sin un Zombistein que genera Zombisteins, es bastante buena a pesar de su coste de 7, pero cuando tienes alguna carta que es capaz de abaratarla, por decir un tesoro escondido, lo reduce el costo, y más aún si tienes una carta que reduzca aún más su coste. Que se puede decir, literalmente es pilar junto con la zombióloga en mazos Zombisteins de aplastador, de por sí solo, si lo que quieres es daño potente y que te genere igual sirve, sin la necesidad de llave más Zombistein en tu mazo, si bien, no es un asegurador de victorias como el Zombot 1000, te servirá para generar presión. Además que puede generarte hasta 2 Zombisteins gracias a una misma fila, sin mencionar, la existencia de cartas que hacen daño cuando interactúan con otras cartas. Si tienes una opinión, bueno, les pido que dejen sus tops o algún comentario del por qué creen que el puesto dicho de cada Zombistein es erróneo, sin nada más que decir, nos vemos.